Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Mauricio y Ana son una pareja de jóvenes que viajan a una casa que han heredado. En teoría, buscarán ahí construir un futuro. Sin embargo, este nuevo camino quizá no termine siendo un inicio, sino precisamente eso, un final. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida a este dedicado a la película Agua Rosa. Los realizadores, juntos, se denominan antónimo. Acompáñenme a descubrir a esta interesante dupla y a su película. Bienvenidos. Todos nos aferramos a algo para esconder lo que nos da miedo. ¿Y tú? ¿De qué te escondes? No sé, yo no estoy hecho para morir solo. No me gustaría morir solo. No estás solo. Está bien, vete. ¿Cómo vete, Mao? Eso es lo que quieres hacer. Quieres terminar todo así de fácil. Quiero que hagas algo. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un episodio, como ya escucharon, dedicado a una película mexicana que llega a la cartelera de cine. Y en este caso, con una curiosidad, tengo a dos realizadores que juntos, me acordé de esas fusiones que hacían Goku y Vegeta y demás, muy generacional, pero bueno, tengo a Antónimo, pero por separado, y así me lo autorizaron también. Tengo a Carlos y a Miguel. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento de estar por acá. Muchísimas gracias por el espacio. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy feliz, muy emocionado de hablar contigo, Enrique. Y vamos a hacer este ejercicio de la fusión. Antónimo, ¿cómo está? Antónimo. Re bien. Sí. Uy, no, bueno, pésima fusión. Cero sincronización. Sí. Está nuestro Nos internet. faltó, nos falló. Bueno. Muy emocionados, muy emocionados de la oportunidad de llegar a salas. Carlos una vez me dijo algo que nunca se me va a olvidar, y es que el cine no es cine sino hasta que se comparte. Entonces hoy, pues después de un viaje muy largo, se siente materializado, ¿no? Se siente que estamos haciendo cine y de verdad nos emociona muchísimo. Estamos hablando justamente de Agua Rosa, película que dirigen, escriben y también fotografían. Así aparece en el crédito de Antónimo. ¿Cómo comienza el camino de esta película ahora que lo mencionaban? Si quieres, empieza, Miguel. El camino de la película. Carlos y yo empezamos a trabajar juntos, pues para ganar sustento, ¿verdad? Para poder pagar nuestra renta, pero también con la finalidad de hacer cine. Entonces, todo empieza con la conversación de qué tenemos a nuestra disposición, qué podemos hacer ahorita y qué historia queremos contar. En ese momento los dos estábamos saliendo de relaciones en las cuales nos enfrentamos con nosotros mismos, con nuestros errores y hablar de eso. Así es como empieza. Carlos, ¿qué estaban viendo también de cine? Porque pues ahora sí que con esta curiosidad son un realizador, por así decirlo, en esta película. ¿Qué gustos tenían también, además de esta particularidad que ya mencionaba Miguel de lo personal que estaba sucediendo? Pues yo creo que en ese momento andábamos muy emocionados con una película en específico. Una película que se llama Krisha, de Trey Edward Schultz. Es una película familiar que se grabó también, que tiene un formato un poco similar a nosotros, temática completamente diferente. Pero esta idea de este cine guerrero es el que nosotros estamos obsesionados en ese momento. De este cine que no pide permiso, de este cine que nada más es hacerlo por hacerlo, con lo que tienes en la mano y adentrarnos. Entonces, a partir de ahí habían varias referencias. También hay una película que se llama de Tribu, la Tribu, que es en lenguaje de señas, que es una película que igual es una escala muy chiquita, pero tiene una propuesta tanto lenguaje como visual muy interesante. Entonces, como que esta idea de agarrar recursos y que parecen limitaciones, tratar de explotarlo a lo máximo. Entonces, todo lo que salía por ahí de esos años que era como así, era como el cine que nos estaba pues llamando mucho la atención y que siempre nos interesó bastante. Y también lo que nos emocionaba muchísimo de esas películas, porque también ahí yo mencionaría El hijo de Saúl, es que las tres visualmente tienen reglas de cómo se cuentan, y que
los directores de esas películas dicen de que esta película se cuenta con planos cerrados, esta película se cuenta con planos amplios o cualquiera que fuera la regla y se respeta de una manera muy puntual durante toda la película. Entonces lo que nosotros nos emocionaba mucho era esa idea y nosotros nos pusimos la regla de contar la película como un embudo, que es empezar en planos abiertos, en planos muy largos, y mientras va avanzando la película, los planos cada vez se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, se van haciendo más cortos, se van picando, y como que era una apuesta al tren emocional que eso pueda llevar. Entonces, sí, de estas referencias que menciona Carlos, eso es como que creo que lo que nosotros nos llevamos, como que la emoción de ponernos una regla y contarla de esa manera. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Ya mencionaban un poquito ahí lo que iban pasando de manera personal, había algo que querían contar, pero mencionan también un poquito todo este aspecto visual, las imágenes se iban pasando, luego vaciando en la historia. ¿Cómo fue? Y además, sobre todo, pues haciéndolo entre los dos. Pues creo que la historia es una combinación de relatos personales de los dos. Entonces llegamos como a mucho este ejercicio de empezar a escribir escenas. Miguel, por un lado, de repente escribía como unas temáticas, luego yo le metía mano, luego le terminaba de arreglar. Entonces, pues fue muy rico, como esta idea de escribirlo juntos era poner ideas que a lo mejor podrían ser separadas, pero en el momento que llevan en papel, los dos a ponerle las manos encima, los dos buscarle como este granito y este aporte a cada una de las historias y para que pues tuviera un poco de coherencia, ¿no? Entonces como que fomentarlo en tratar de hacer como una visión unificada de lo que son varios relatos y tratar de encontrar un hilo conductor. Sin revelar la idea central, porque pues es una parte importante de la película, sí también lo llevan el nombre, Agua Rosa. ¿Cuándo surge el color rosa? ¿Se acuerdan en qué momento surgió esa idea? Eh, si mal no recuerdo, fue una conversación que tuvimos de cómo tratar el tema de la película de forma abstracta y de cómo imaginar que lo imposible es posible y de eso llevarlo de una manera romántica. El color rosa era muy puntual por, de nuevo, la idea de que el amor es rosa, la vida es rosa, como que todo se siente muy onírico cuando estás enamorado y pues un poco jugar con eso y no desmentirlo, pero sí contar las dos caras de la moneda. ¿Y cómo fue trabajar pues estos tres aspectos que son fundamentales, que es haberla escrito, poderla llevar a cabo como directores y pues el aspecto visual? Creo que debe haber sido un ejercicio bastante divertido porque pues tenían el control, pues sí, cuasi absoluto de ello y pues finalmente esa es la idea, ¿no? Si escriben una película, pues do it, llévenla a cabo y creo que eso creo que es algo Sí. padre, la verdad. Sí, pues es que todo era tratar de llevarlo a sus máximas consecuencias. Al final del día como que también entendimos las limitantes y justo nos queríamos poner como un juego de reglas en donde podemos jugar. Entonces dices, nada más es una locación, los dos increíbles actores que conseguimos, y lo que Miguel hablaba del lenguaje, que es un embudo, y que de cierta manera eran limitantes, pero era como este espacio, este arenero donde podemos construir nuestro pequeño castillito y seguir ahí empujando nuestra idea y todas estas ideas que surgen en la película para que, pues nada, tuvieran esta visión y de verdad llevarlo hasta la última consecuencia, que fue bastante difícil de repente, varias veces fue como, híjole, a veces hubiéramos pensado en hacerlo menos cerrado, pero creo que al final del día fue un proceso bastante rico, bastante bonito y que pues entre los dos estuvimos rebotando mucho. Sí, y también esta película la grabamos de verdad como nosotros quisimos y en eso me refiero a que éramos un grupo de amigos, 10 días en una locación, ahí grabamos, ahí dormimos, ahí comimos, ahí todo y fue completamente autofinanciada y me acuerdo mucho de lo que uno de mis mentores me dijo cuando estábamos por empezar la película y fue de que por la manera en la que están haciendo esto, muy probablemente sea la primera y única vez que van a poder hacer exactamente lo que ustedes quieran hacer. Entonces, diviértanse, arriesguen, jueguen y si se equivocan, son sus errores. Y eso es súper rico saberlo, súper rico saber que
La película es exactamente lo que nosotros quisimos que fuera, con sus altos y sus bajos. Y yo descanso mucho con eso. Sí. Y platíqueme justamente de de lograr esto, ¿no? Que fue el autofinanciarse, cuál fue el camino de la producción que finalmente pues da la bondad de esta libertad absoluta. Que yo creo que es bastante importante mencionar que lo que se mencionó por la superficie, también el hecho de que nos apoyáramos de nuestros amigos, Mm. porque eso también ayuda muchísimo a que realmente tengamos un crew que nos ayudaba y que prácticamente se sentía y se sabe que no se hacía por el fin de lo monetario ni nada por el estilo, simplemente se ponía eso de lado, era por este amor de seguir haciendo las cosas y que nos siguieron y que nos apoyaron y que nos ayudaron muchísimo. Y pues también de como empezamos Miguel y yo, trabajamos de todo, siempre en audiovisual, pero pasamos desde cubrir eventos a estar haciendo cositas, pero agarramos y pues buscábamos la manera de hacer nuestro cochinito, nuestro guardadito con esta meta de vamos a hacer una peli, vamos a hacer una peli y hasta que se haga esa peli. Sí, y también suena, creo, fácil, pero la película se hizo en 2018 para hacerla en 2018 tuvimos que empezar a ahorrar desde el 2017 y fue un proceso muy largo, no solo de grabarla, porque grabarla es una cosa, pero terminarla. Entonces, no deja la línea del renglón y lo que dice Carlos de todo lo que nosotros generábamos de pues nuestro trabajo comercial, publicitario, saber que siempre teníamos que tener un apartado para el proyecto, un apartado para el proyecto, fue terminarla, fue postproducirla, la pandemia se cruzó, fue un proceso muy demandante y por eso creo que también el orgullo tan grande de nuestra parte de no quitamos el dedo del renglón, siempre estuvimos ahorrando, siempre estuvimos abonando este proyecto y pues así fue como salió. Hay un aspecto que me gusta mucho también de la película, que es la parte sonora, la música y el diseño sonoro. Cuéntenme de este aspecto, que seguramente si ustedes hubieran tenido seguramente lo presiento, la posibilidad de hacerlo ustedes también lo hubieran hecho, pero sumaron a alguien que se nota que le sabe y le sabe bien al tema. Muchísimo. Sumamos a pues, nuestros amigos en ese momento donde llegamos a compartir este espacio con ellos de trabajo, Raúl y Gabo, que son excelentes postproductores y que estaban en una situación similar en cuanto a sus carreras, también iban más o menos un poco empezando y eso un poquito más avanzados, pero pues se quisieron sumar al proyecto y eso fue increíble. La verdad es que ellos son excelentes músicos y lo que se me hizo riquísimo, lo que está padrísimo del proyecto es que ellos llevaron todo lo que escuchas, ellos llevaban la batuta de ello desde el diseño sonoro hasta la composición del audio. En el set, cuando estábamos grabando, se iban a grabar samples de alrededor de la locación, las campanas de la iglesia, ciertas cosas que se usan en el score, lo agarraron desde la locación para después pues, producirlo, para después que le diéramos vueltas, encontramos el tono, encontramos mil cosas, y la verdad es que creo que se siente muy lleno, se siente muy rico, y es una de las cosas que más me gusta. El sonido de la película creo que es impresionante, y es por la entrega que creo que se dio de su lado y el énfasis en ajustarle las tuercas por todos lados. Háblenme de de la locación. Empezamos con un plano abierto siguiendo los dos personajes de la película. Bueno, sí, los dos personajes centrales, porque la locación es un propio personaje. Háblenme de este espacio donde filmaron la película. La película yo soy de Aguascalientes Mm. y allá teníamos acceso a esa locación y como te comentamos en un principio, Enrique, como que ah, la película se planteó de lo que siempre dicen todos los héroes, cuando estás chavito y ves entrevistas de que haz cine con lo que tienes, haz cine con lo que tienes. Y nosotros tenemos acceso a esa locación y pues básicamente por eso se eligió, pero terminó siendo una locación muy rica porque como tú dices, es un personaje por sí solo y es un lugar que nos permite aislar a nuestros dos protagonistas y enfrentarlos con ellos mismos en su soledad, que creo que es de lo que habla la película, su tema principal. Y pues como te digo, ahí dormimos, ahí comimos, ahí hicimos todo y pues así fue. Dentro de lo difícil de hacer una producción en la forma en la que lo hicieron, hay una escena que me llamó la atención. En la alberca, de repente, pues el agua se torna de cierto color. ¿Cómo lograron ese efecto? Cómo se vio? Uy, ese fue un tema. Este,
Pues pasamos de tratar de, porque el agua claramente no estaba tan cochina, una estaba muy fría el agua, entonces pasamos de tenerla a ensuciarla, por ponerla a nuestra directora de arte, Jimena, se dedicó a primero ensuciar el agua y luego la cambiamos y le cambiamos el color y se empotó en color, pero hubo que reforzarlo mucho en post, porque al ojo pelón, y que ahí es donde estamos todavía un poco verdes en ese sentido, pues nosotros lo veíamos muy lindo, pero una vez que llegamos a a la sala de color, le faltaba muchísimo para que levantara el punch y más bien como la visualización que queremos nosotros, que si fuera un brinco bastante fuerte. Entonces fue toda esta suerte pues de prueba y error y también fue todo un tema con esto del frío en el agua, porque pues la alberca era pues prácticamente una alberca casi que abandonada, entonces ya no tenía ahí, hacía frío. Entonces fue ahí como pretender que no estábamos bailándonos todos. Miguel era el que más estaba con la cámara abajo adentro también, en el agua, todos ahí temblando. Y pues nada, la verdad es que fue bastante divertido y aprendimos muchísimo de esa escena, justo lo que te comento. Pero también que, o sea, yo quiero acá echarle eh, las porras a Carlos y las luces porque, como dice, en el momento se veía rosa, se veía muy bonito, pero una vez que ya llegamos a la sala de edición, se veía como cafezoso, no servía. Entonces mi carnal tuvo cuadro por cuadro que ir recortando, que ir haciendo la silueta para poder aislarlos a ellos del agua, para así poderle dar la imagen que nosotros nos imaginamos en un principio. Entonces eso sí se debió completamente a nuestra falta de experiencia, pero al final del día él lo hizo funcionar. Sí, quedó bien, es una escena que la verdad creo que funciona bastante bien porque sí, yo la estaba viendo y decía, bueno, pero qué echado pintura y luego trataba de ver si se les quedaba pegado algo a los actores y sí, la verdad es que sí me quedé con esa duda y bueno, les agradezco que la hayan contestado. Oigan, y platicaban de este asunto personal que los llevó a escribir la historia. Cómo se sintieron finalmente al terminarla? Porque pues también pues sí, fue una historia personal que terminó también para ustedes aliviar algo como sucede un poco con los personajes, ¿no? Creo que el hecho de que uses la palabra aliviar es muy bonita palabra para describirlo porque yo siento que el cine y la creatividad, al menos como yo lo experimento, es una especie de enfermedad y no siento que no te curas sino hasta que lo sacas de tu sistema. Entonces había muchas cosas, no puedo hablar por Carlos, pero que al menos yo traía encima cargando, que pues dolía mucho y te comía mucho y una vez que lo trabajas en un proceso tan terapéutico como es hacer algo creativo y por tanto tiempo y lo sacas y lo trabajas, lo reflexionas, como que creo que es una manera muy sana de trabajar tus problemas, trabajar tus errores. Entonces, una vez más, creo que la palabra alivio que tú usas que se me hace muy puntual y que refleja muy bien lo que sentí. Y lo lindo será que justamente a partir de llegar a los cines, llegará alguien a quien a su vez también le aliviará al ver la historia que ustedes escribieron. Pues muchas felicidades por la película. Llega a salas. ¿Dónde podemos seguir el camino de Agua Rosa de Antónimo? Pues realmente en nuestras redes, en @antonimo.mp4, ahí estaremos posteando dónde está. Va a estar en varios lugares, va a estar en la Ciudad de México, en varias salas en Cinemex, en el Cine Tolalá, la Casa del Cine, el Ejemplo Café, y en varios lugares de la República, sobre todo en cinetecas y en cines independientes, que es como la ruta que se logró, pero a partir de ahí en nuestras redes vamos a estar posteando por donde se puede, y pues nada, espero se logre ver mucho. Pues ya el lograrla estrenar, el lograr que llegue a salas, creo que es algo buenísimo. Y al haberla escrito, la verdad es que les felicito mucho por Agua Rosa. Mucho éxito, Miguel, Carlos, Antónimo, mucho éxito, muchas felicidades. Enrique, muchísimas gracias. Un gusto hablar contigo y pues yo creo que el cine es una conversación, espero la audiencia nos deje tener el diálogo, vayan a verla. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, yo con esto despido el episodio. Vayan al cine, vayan a ver Agua Rosa. Es una película que recomendamos aquí en este podcast. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.